una mezcla de idols japonesas con screams brutales, electrónica agresiva y riffs de metalcore. No es un experimento raro, es una realidad, y lo más genial es que probablemente ya están haciendo algo que muchas bandas de metal occidental no se atreven. Quédate porque hoy vas a descubrir por qué es una de las propuestas más intensas, adictivas y polémicas del metal japonés, con un sonido de prestar atención y un talento desbordante. Dentro del mundo del metal japonés hay bandas que rompen reglas, pero pocas lo hacen con tanta personalidad. No solo es música, es una mezcla de cultura idol, electrónica futurista y agresividad pura. Y sí, puede ser justo lo que estabas buscando sin saberlo. Hoy te voy a presentar uno de los grupos más refrescantes del metalcore japonés, con una propuesta revitalizante y moderna. Passcode, originarias de Osaka, Japón. Passcode nace como un proyecto idol tradicional que debutó en 2013, pero evolucionaron hacia algo mucho más pesado en 2016, con un sello importante. Aunque para ese entonces ya tenían canciones como Asterix, que fue la primera canción con el cambio de estilo. Esta banda la conocí con su álbum Locus de 2018. La banda está formada por Mina Minao-sama en las voces limpias y energéticas, Takashi Makaede-sama en las voces limpias con una tesitura clara y potente, Ogami Hinako-sama en las voces limpias con una voz aguda increíble en las estrofas y estribillos que le dan mayor potencia a las canciones, y Arima Emiru-sama en los screams sangrientos. Su propuesta combina metalcore, low rock, electronic core y algunos elementos del hardcore, todo acompañado por una banda en vivo que lleva su sonido a otro nivel en sus conciertos. Y ojo, no estamos hablando de algo pequeño, han tocado en escenarios importantes como el Summer Sonic y el legendario Nippon Budokan. Pero hay algo aún más interesante en la evolución de Passcode, y es cómo lograron romper la barrera entre el mundo idol y el público del metal más exigente. Canciones como Miss Unlimited de 2016, ya con una disquera importante, muestran un sonido electrónico con screams desgarradores, voces limpias con efectos robóticos, baterías y guitarras potentes. A diferencia de muchos proyectos similares, Passcode no se quedó en lo visual o en lo comercial. Realmente construyeron un sonido sólido, con producción cuidada y una identidad sonora clara. Además, su crecimiento no fue inmediato. Tuvieron que pasar por cambios de alineación, evolución vocal y una constante adaptación musical para encontrar su estilo actual. Y eso se nota porque hoy suenan como una banda que sabe exactamente lo que quiere transmitir: energía, contraste y una mezcla cultural que no intenta encajar, sino destacar. Por ejemplo, canciones como Ninja Bomber, Signal y Next Stage de su álbum Virtual de 2016 muestran guitarras pesadas, baterías y sintetizadores acelerados, con cambios repentinos, tirando un poco al industrial con voces suaves y ligeramente robóticas, screams furiosos y atmósferas revitalizantes. Este álbum es más ligero en sonido, pero se entiende porque apenas estaban comenzando su transición, aunque los screams ya estaban bien marcados y su sonido estridente se aprecia con un desarrollo más elaborado en posteriores trabajos. Aquí es donde muchos dicen, ok, esto ya es otra cosa, y es justo ahí donde entiendes, esto no es una banda idol típica, es una máquina híbrida de energía. Y cuando empiezas a conectar con varias canciones, te das cuenta de algo clave. Passcode juega con tus expectativas, te pueden llevar de una atmósfera melódica casi emocional a un breakdown agresivo en cuestión de segundos. En Bite the Bullet de su álbum Zenith, las voces son claras con screams más unificados
con momentos calmados que se levantan con los sintetizadores. Este álbum tiene una dualidad de intensidad y calma, con energía y momentos de silencio, un sonido más manejable. Ese contraste no es casualidad, es parte de su composición. Además, el uso de electrónica no está ahí solo como adorno, sino como un elemento que empuja la intensidad y crea momentos completamente inesperados. Es justo ese factor sorpresa lo que hace que cada canción se sienta imprescindible, y eso en el mundo del metal moderno es oro puro. Si nos vamos a su álbum Locust de 2018, en las canciones Axis y Club Kids Never Die muestran sintetizadores futuristas y biónicos, trituraciones potentes con screams alargados y raspados, voces limpias que se entrelazan de manera fluida y baterías bien equilibradas. Este álbum me dejó esa sensación transformativa y poderosa, con esa evocación de sonidos del anime, un álbum que demuestra más madurez. Porque hacen algo que pocas bandas logran, transformar el caos en algo pegajoso. Si te gusta el metalcore moderno con electrónica y bandas que arriesgan, Passcode te va a enganchar. Canciones como Projection, Ray, Taking You Out y Trickster de su álbum Clarity de 2019 muestran voces limpias y robóticas aceleradas, con screams profundos, graves y desgarradores, mostrando baterías y guitarras estridentes y rápidas, con cambios de tempo, sintetizadores que juegan con esos beats retros y revitalizantes. Este álbum es un buen comienzo, tiene un sonido más frenético con esos elementos biónicos en los sintetizadores, con screams agudos y desgarradores, sonidos de videojuego con voces limpias y frescas. Su música tiene cambios de ritmo constantes, contrastes entre voces limpias y screams con producción electrónica que suena futurista, y sobre todo, una identidad única dentro del metal japonés. Además, Passcode representa algo que muchos fans del metal buscan hoy en día, frescura real. Canciones como Spare Ignition, Majestic, Steel Haze y Remains of My Youth de su álbum Strive de 2020 contiene una explosión de electrónica y agresividad, mezcla brutal de coros pegajosos y screams retumbantes, con caos controlado, técnica, emoción y potencia en equilibrio. Este álbum es la mejor puerta de entrada porque contiene un sonido refrescante con screams rafagueantes, voces limpias encantadoras, baterías potentes, riffs energéticos y sintetizadores que te revitalizan. No es la típica banda que sigue fórmulas, sino que constantemente mezcla elementos que no deberían funcionar juntos, pero funcionan. También es una excelente puerta de entrada si quieres explorar el metal japonés más moderno, especialmente si ya te gustan propuestas como el electronic core o el metalcore experimental. Y algo importante, entre más las escuchas, más detalles encuentras, desde capas electrónicas hasta arreglos vocales que al inicio pasan desapercibidos. Las 4 canciones de su EP Groundswell de 2023 mantienen una línea firme con un sonido más duro, baterías más rítmicas y rápidas, con voces más kawaii y sintetizadores energéticos.
Este EP también es una puerta de entrada, tiene un sonido más rígido y potente, con screams realmente sangrientos, guitarras más crudas y sintetizadores característicos de Passcode. Seamos honestos, esto no es para todos. Puede que no te guste si no toleras voces idol o agudas, prefieres metal más tradicional o no te convence la mezcla con electrónica. Porque aquí no hay puntos medios, o te obsesiona o lo rechazas completamente. También hay que decirlo, Passcode puede sentirse abrumador, no solo por la mezcla de géneros, sino por la velocidad con la que cambian de una idea a otra, dentro de una misma canción. Para algunas personas eso puede romper completamente la experiencia, especialmente si buscas estructuras más clásicas o predecibles. Además, el contraste entre lo idol y lo agresivo puede parecer demasiado extremo, como si fuera dos mundos que no deberían coexistir. Y ahí está el detalle, Passcode no busca agradar a todos, y eso es parte de su esencia. Hay muchas curiosidades sobre Passcode, así que solo les mencionaré algunas. Como lo mencionamos al principio del video, Passcode comenzó como un grupo idol tradicional, debutando en 2013 con Kurohara Yuri-sama, Sakura Isaki-sama, Kazuki Kyoko-sama y Kansaki Reika-sama, que formaron Passcode hasta 2015 cuando cambiaron su estilo al metalcore. En 2013, Sakura Isaki-sama, Kazuki Kyoyo-sama abandonaron el grupo. También, ese mismo año Kansaki Reika-sama dejó el grupo y posteriormente se unió Minaminao-sama, convirtiéndose en un integrante central del grupo. El productor es Koji Hirachi y cofundó el grupo con su compañero de banda Tahakiro Hokyo. En 2015, Kurohara Yuri-sama, una de las miembros originales, abandonó el grupo por diferencias. Su primer sencillo, Miss Unlimited, fue en 2016, ya con el cambio de estilo, y ese mismo año firmaron con Universal Music. Minaminao-sama es la que lleva más tiempo en el grupo desde 2013, así que es la líder. Además, conoció al presidente de su agencia en un local de música debido a que ella tocaba en una banda y frecuentaba estos locales, y ella se unió a Passcode porque escuchó que se iban a desintegrar. Entonces, técnicamente ella salvó a Passcode. Arigato gozaimasu, Minami-sama. Takashi Makaede-sama es miembro desde 2014 y hubo momentos en los que quiso dejar la banda, pero vio el apoyo que recibió en su primer concierto y decidió seguir desde entonces. Ogami Hinako-sama es miembro desde 2015, también fue idol solista y llegó a las audiciones finales de un grupo muy popular de J-Pop, Morning Musume. Arima Emiru-sama se unió a la banda en 2021, pero al principio cuando le ofrecieron el puesto en Passcode, pensó en rechazarlo porque quería ser compositora, pero vio el concepto de la banda y le interesó. Aparte le gusta el rock y el metal, así que decidió ingresar. Puede hacer un poco más de 20 variaciones de screams y moldear su voz según la composición de las canciones. Además, fue ex integrante de Lady Baby, el cual estaremos hablando en un próximo video. También de las miembros actuales, ella es la única que no es de Osaka. Arima-sama es de la prefectura de Hyogo. En 2021, Imada Yuma-sama abandonó el grupo por cuestiones de salud y era quien hacía los screams. Su color era el azul y su apodo era Chiyuna. Y hay algo más curioso, ella aprendió por su cuenta a hacer screams. La banda de respaldo de Passcode está compuesta por Yoshi en la guitarra, Toshiro, que es el letrista y bajista, Granto Kento en la guitarra principal y Kids en la batería. Cuentan con más de 14 singles, más de 20 DVDs, 6 álbumes, 5 EPs, todos con varias ediciones alternas limitadas. Han dado conciertos en el extranjero como Taiwán y Corea del Sur. Se han presentado en diversos festivales importantes como Summer Sonic, Young Alive, Jaiga Osaka Gigantic Music Festival y recintos legendarios como el Nippon Budokan. La canción Ray de su álbum Clarity de 2018 fue utilizada para la intro de la segunda temporada del anime To Be Heroine. Siguen dando giras y presentándose en los festivales de mayor peso en Japón.
Passcode no parece estar bajando la intensidad, al contrario, su evolución apunta a producciones más ambiciosas, mayor presencia internacional y sonidos aún más experimentales. En un mundo donde el metal busca reinventarse, Passcode podría ser una de las claves del futuro del género. Si algo ha demostrado Passcode es que no tiene miedo de evolucionar. Mirage Walker y A Certain Moral Heart Is Not Working Right, de su álbum insignia de 2025, muestran elementos groove con un sonido profundo, pesado y rápido, riffs melódicos y estribillos estridentes, voces dulces y melódicas con screams agresivos. Este álbum proyecta una potencia energética con baterías rápidas, riffs y voces melódicas con screams agresivos, contando con esos sonidos de videojuego característicos de Passcode, y eso abre muchísimas posibilidades hacia el futuro. Podrían seguir explorando sonidos más pesados o incluso llevar ese metalcore a terrenos más experimentales cercanos al industrial o al cyber metal. También existe un potencial enorme en su expansión internacional, sobre todo ahora que el interés por el metal japonés está creciendo fuera de Asia. Su EP Liberator, más reciente de este año 2026, han evolucionado aún más su sonido, homogéneo y elaborado, teniendo screams con una tesitura más gruesa, las voces limpias siguen conservando esa energía y calidez. En este EP siguen conservando la base electrónica que las ha caracterizado, lo que pasa es que en este trabajo le metieron un sonido más épico en Liberator y hasta sinfónico. Claro, los screams suenan sangrientos y potentes, las baterías aceleradas y los riffs bien escritos logran generar esa adrenalina que demuestra el avance de Passcode. Si logran mantener su identidad mientras innovan, podrían convertirse en una referencia clave dentro de la nueva ola del metal japonés y global. Passcode es una banda con una larga trayectoria que ha permeado su sonido en su país natal. Respetando el sonido de los principios de la banda, han tocado en grandes festivales como el Summer Sonic y recintos importantes como el Nippon Budokan, exportando su música al extranjero, donde han ganado una gran base de fans, mostrando energía y persistencia, para seguir manteniendo la esencia que las caracteriza. Passcode no es solo una banda, es un choque cultural con una propuesta que rompe expectativas. Es la prueba de que el metal sigue evolucionando, incluso donde menos lo imaginas. Al final del día, Passcode representa algo más grande que una simple banda. Es una señal de hacia dónde puede ir el metal en los próximos años. Un género donde puede mezclarse, romper etiquetas y desafiar lo que debería ser. Y aunque no conectes con su sonido, es imposible ignorar lo que están haciendo. En una escena donde muchas bandas suenan similares, Passcode decidió ser completamente diferente. Si no las conocías, este es el momento. En la descripción te dejo el canal oficial de YouTube y su cuenta de Instagram de Passcode. ¿Qué te pareció Passcode? ¿Crees que el metalcore y la electrónica son buena combinación? Déjalo en los comentarios. ¿Qué te parecieron los screams que se avientan? Si te late descubrir propuestas diferentes y sonidos refrescantes como este dentro del metal, déjame un me gusta, suscríbete y activa la campanita porque esto apenas empieza y tengo muchas bandas por analizar, así que estaremos subiendo más contenido sobre metal japonés y cosas que probablemente no estás escuchando todavía. Ya tenemos Instagram donde estamos subiendo más contenido por si quieren seguirme. Nos vemos en el siguiente video.